Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 8 de noviembre del año 2022. El tema del día de hoy es nuevas plataformas vacunales y va a ser impartido por el académico doctor Enrique Chacón Cruz. El doctor Enrique Chacón es muy conocido. Él es médico pediatra, infectólogo, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Es maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos por la Universidad de Siena, Italia. Es postdoctorado en investigación e infectología pediátrica en la Escuela del Este de Virginia en Estados Unidos. Es investigador nacional y en Estados Unidos, en México y en Estados Unidos, tiene más de 90 investigaciones publicadas. Es ex-infectólogo del Hospital General de Tijuana. Actualmente es integrante del grupo de expertos de COVID ante la OMS y está trabajando como investigador en proyectos científicos en Houston, en Texas, de manera independiente. Es un gusto para mí recibir al doctor Enrique Chacón, excelente científico, excelente líder de opinión y excelente amigo. Enrique, bienvenido, los micrófonos son tuyos. Adelante. Creo que nuevamente hay un problema. Bueno, vamos a esperar un poco si les parece a que se vuelva a conectar y en el momento que se conecte empezamos. Siempre es impredecible lo que va a suceder aquí con las cuestiones tecnológicas que no tienen palabra de honor y a veces queremos hacer las cosas tan bien o lo mejor posible y pues nos juega ahí con una trampa en la tecnología, las conexiones en la web o las cuestiones eléctricas y pues yo me imagino que algo así le está sucediendo al doctor Enrique Chacón. Y bueno, ya esto lo hemos vivido anteriormente, creo que una o dos veces, y pues es bastante incómodo, tanto para nosotros como el ponente. Y solo esperamos que en cuanto se conecte el doctor Chacón desde la ciudad de Houston, Texas, pues podamos iniciar formalmente esta videoconferencia que pues yo creo que nos va a dar una información interesante con respecto a las nuevas plataformas vacunales y posiblemente nos abra un poco la visión acerca de todo lo que está sucediendo y el gran avance tecnológico, las capacidades que se están teniendo por parte de los investigadores y la gran cantidad de dinero que se invierte pues para procurar nuestra salud. Y tal parece que ahora, a diferencia de antaño, al menos yo recuerdo en mis etapas de estudiante, hace unos 50 años, que uno decía, bueno, pues el gran reto son los problemas bacterianos, la endocarditis bacteriana, la neumonía bacteriana, y como que hasta despreciábamos un poco los problemas virales, pensando que eran menores o más leves, y pues muy lejos de esa percepción, actualmente vemos que es un peligro terrible ahora las cuestiones de tipo virales, tanto para el diagnóstico, para el tratamiento y fármacos específicos, porque pues seguimos sin lograr una vacuna para el SIDA, sin tener tratamientos de curación, al menos de control, sí, y tantas otras cosas que nos está enfrentando
el momento actual, la hepatitis de forma desconocida, que cada vez conocemos más, tal parece ser que ahí está involucrado un virus. Me están reportando que el doctor Chacón no tiene conexión. Si les parece bien, para que no difiramos porque está trabajando en eso, pues a mí me gustaría, si quieres entrar aquí a una plática, Toño, tocallito, pues para que podamos hacer un poquito de tiempo, comentar algunas cosas para en cuanto se conecte. Aquí viene ya Enrique Chacón, espero que así sea. Es como desesperante para todo. Ahí, ¿qué pasó, tocallito? Claro que ya está. Cuando se desconecta uno, ¿no? Que está así. Ya está aquí Enrique. Enrique, pues ya te presenté. Ya te puedo presentar 2 veces, pero me da mucho gusto y sé de los problemas de conexión que son terribles, que no tienen palabra de honor. Y pues aquí me hizo favor un tocallito de hacer que hagamos un poquito de tiempo, pero te damos la bienvenida. Como siempre, es un gusto tenerte y escucharte. Y pues, si nos haces favor de hablarnos acerca de las nuevas plataformas vacunales. Tienes el uso de la palabra. Sí, doctor Eduardo Antonio Lara, muchas gracias por la invitación. Disculpen, tengo muchos problemas de conexión ahorita. No sé a qué se deban. Esperemos que la plática se pueda dar bien. Bueno, vamos a hablar de las nuevas plataformas vacunales, que no son más que los nuevos tipos de vacunas, ¿no? Si nosotros recordamos de una manera, pues hacemos una breve, no hay tiempo para hablar de la historia de la vacunología, pero pues empezamos con las vacunas vivas atenuadas, y entre ellas hay muchas, ¿no? El ejemplo clásico, la de sarampión, la viruela, etcétera, ¿no? Luego pasamos a las vacunas inactivadas, como la de polio inactivada de sal, que fue de las clásicas, entre muchas más que tenemos. Los toxoides, que no son más que toxinas modificadas para tétanos y difteria. Y luego ya empezamos con las vacunas genéticas, ¿no? La de subunidad recombinante, en la cual sacamos el antígeno de interés, le metemos una levadura y se empieza a clonar y se reproduce, como la vacuna de hepatitis B, entre otras, ¿no? Tenemos luego más avanzados las vacunas parecidas a virus, que son las VLPs, que en la cual el virus es desnudo, no contiene genético, es un virión y expresa las lipoproteínas. Y esto es principalmente interesante para vacunas contra virus que causan cáncer, como puede ser la vacuna del virus de papiloma humano. Luego tenemos, aquí voy a hacer pues, una pausa porque esto lo vamos a hablar más adelante, que son las de vacunología reversa. Pues aquí no me voy a detener. Luego tenemos las vacunas de polisacáridos, pero conjugadas con una proteína en la que confiere mucho mayor protección, como pueden ser las vacunas que conocemos de hemófilos tipo B, neumococo y meningococo. Ya comentamos las de proteína de vacunología reversa, lo vamos a decir más adelante. Y un pequeño énfasis nada más en las vacunas de vectores virales, que las primeras que salieron fueron las de ébola, pero durante la pandemia hemos tenido muchísimas vacunas de vectores virales contra COVID, en la cual un virus que no es el que está causando la enfermedad y que difícilmente puede causar, o casi imposible puede causar una enfermedad en el humano, se le inserta un gene de la proteína o el antígeno de interés, como puede ser la proteína S, el SARS-CoV-2, y posteriormente se produce, se manufactura en un bioreactor y posteriormente se administra. Parece ser que está silenciado tu micrófono. O sea, la presentación está bien, pero tu micrófono está silenciado. Ya me oyen, ¿verdad? Ahí está. Y entré al plan de emergencia, que es compartir los datos de mi celular. Ok, que eso ya se la sabe Toño, ¿no? Y lo tuve que hacer, pues ni modo. Ok, me quedé en vacunología reversa, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces les hablé de esto, ¿no? De cómo se empieza, o sea, se empieza al revés, se secuencian las proteínas de interés, se seleccionan los antígenos
y estos se utilizan en animales de experimentación. Se hace epidemiología molecular donde esos antígenos se repiten en el planeta, y los que se repiten en el planeta entonces ya entran en la fase 1, 2 y 3. Si resulta ser eficaces en los de fase 3 y seguros, se pasa la aprobación, en este caso la FDA, la COFEPRIS, qué sé yo, se hacen las recomendaciones y se implementan, ¿no? O sea, es lo contrario. Y la ventaja de la vacunología reversa es que prácticamente utilizamos todos los antígenos, porque es un virus o una bacteria clonada en su totalidad, en la cual identificamos todos los antígenos potenciales que son inmunogénicos y que se repiten en el planeta. Y a diferencia de la vacunología tradicional, que pues no, nada más utiliza los expuestos. Y los antígenos son obviamente más finos que un antígeno simplemente muy potente. El único problema de las vacunas de vacunología reversa es que no son buenas para polisacáridos, son básicamente antígenos proteicos. Pero ya tenemos en el mundo la vacuna de meningococo B, que es una vacuna por vacunología reversa, y están en fase 1, 2 y 3, muchísimas más. Bueno, ya vamos a entrar entonces a la vacunología estructural. Esto es fascinante. La vacunología estructural realmente no es necesariamente una plataforma vacunal. Aquí lo que hacemos es una determinación estructural del virus total y las proteínas que lo confieren, principalmente la que se encarga de los complejos antígenos en tu cuerpo, y se hace una estructura tridimensional que posiciona los epítopes virales, que es donde se pegan los anticuerpos. Y esta estructurización detallada permite resolver los problemas, principalmente los virales, cuando hay prefusión y posfusión. Y obviamente se determina el peso atómico de ese antígeno anticuerpo, se remodela y se reincorpora el epítope a una plataforma vacunal que generalmente es de ingeniería genética. Esto es muy, muy interesante. Y lo voy a explicar de una manera sencilla. Normalmente tenemos a la izquierda, aquí en esta ruedita, la parte la parte antigénica de un virus, por decir así, la parte antigénica, que luego cuando se fusiona el virus con la célula huésped, porque el virus siempre va a entrar en una célula, esa parte antigénica cambia, que es la parte post-fusión, y deja de ser inmunogénica. Y eso es lo que pasó con la vacuna de virus sincicial respiratorio en los 60. Que hubo más casos de sincicial en vacunados que no vacunados. ¿Qué pasó? Que al cambiar conformacionalmente la proteína prefusión a postfusión, la vacuna no servía. ¿Qué hacen con este tipo de tecnología? Es interesante. Lo que se hace es una reestructurización por cristalografía, por peso atómico, etcétera, de todo este epítope, de tal manera que el epítope, que es la parte crucial donde se une al anticuerpo, se conserva prefusión y posfusión. Y al conservarse ese material genético se mete en una levadura, en una bacteria como la vacuna hepatitis B, y se produce mucho este epítope, pero químico, físicamente conservado. No hay manera que cambie. Se inyecta en un animal de experimentación, funciona, se va a los ensayos clínicos y se presenta. Y tenemos ya muchos estudios de vacunología estructural actualmente en el planeta. El más interesante que ya está usando en estudios de fase 3 y en embarazadas, Pfizer acaba de sacar estudios fabulosamente buenos y que pueden cambiar y ser un hito en la historia de la humanidad. Imagínense que ya no tengamos bronquiolitis por BCR en niños, es la vacuna de sincicial respiratorio en embarazadas. Y esto es muy interesante porque ya tenemos que ese cambio pre y posfusión se elimina con la vacunología estructural. Y también tenemos muchos otros ejemplos vivos que se están haciendo en investigación de vacunología estructural, como puede ser VIH, porque VIH tiene muchas mutaciones. Tenemos ya manera de modificar o conservar esa estructura dependiendo de lo que queramos y hacer una vacuna más eficaz, entre otras plataformas, como puede ser una vacuna contra todos los coronavirus, contra todos los influencias, llámense A, B, todo, hasta las aviares. O sea, el espectro de la vacunología estructural, al tener ya la determinación físico-química del complejo antígeno-anticuerpo, es ilimitado.
Y se puede juntar la vacunación estructural, por ejemplo, utilizando luego tecnología de RNA o utilizando tecnología de proteínas de subunidades. O sea, se pueden utilizar otras plataformas con la vacunación estructural. Esto es fascinante. Y luego ya tenemos pues las de DNA y RNA. Las de DNA, aquí lo que hacemos es que se utiliza una pistola genética y esta pistola genética nos confiere determinar genéticamente clonado el antígeno en común, que le llaman la partícula de oro. Este antígeno en común ya ha cambiado y presente dentro de un vial, se inyecta, literalmente se inyecta, y ese antígeno o ese material genético de ese antígeno entra a nuestro DNA, se convierte posteriormente en RNA mensajero, luego proteína, se presenta el antígeno y se dispara la respuesta inmune. Son las vacunas de DNA. Obviamente, pues de allá luego se va a animales, ensayos clínicos, etcétera. ¿Qué ventajas en general, no valerlas todas, tienen las vacunas de DNA? Una es que nosotros somos la manufactura, como las vacunas de RNA mensajero. O sea, nosotros somos la fábrica manufacturadora de la vacuna. Por el otro lado, se cree que pudiera tener una gran inmunogenicidad porque ese antígeno ya lo tenemos en nuestro DNA. Entonces, podemos estar liberando ese antígeno de por vida. Entonces, en teoría puede ser toda la vida, con una sola inyección. ¿Qué otra ventaja tiene? Se puede utilizar para vacunas contra cáncer, porque yo puedo conferir inmunidad humoral y inmunidad celular. Entonces, también pueden ser candidatos para vacunas de cáncer. A diferencia de la vacuna de RNA mensajero, no son lábiles al calor. Entonces, pueden ser transportadas entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Qué desventajas tienen? Pues, obviamente, al entrar al DNA puede haber muchas cosas. Puede haber inducción de autoanticuerpos, inducción de antígenos que no son de nuestro interés, etcétera. Por eso es que, en lo personal, aun cuando la vacuna de DNA es una excelente idea, creo que por ahora la inversión no es tan alta para este tipo de plataformas, teniendo otras. Y aquí están los ejemplos. Ya hay estudios de fase 2 de vacunas contra COVID, de vacunas de DNA, pero todavía no entraron a fase 3. Y va a tardar y hay muchos otros. Porque realmente se puede hacer mucho con vacunas de DNA, pero el solo hecho de introducir un gene o material genético a nuestro DNA confiere un problema de farmacovigilancia y de seguridad y de muchos problemas bioéticos muy importantes, exagerados, pero existen. Vienen las conocidas ya por nosotros. Antes de COVID prácticamente mucha gente no las conocía, las vacunas de RNA mensajero. Aquí, a diferencia, no es un DNA, es material genético extranuclear, que es un paso intermedio entre la codificación del DNA y la producción de proteínas por los ribosomas. Obviamente se codifica el antígeno sin incluir material replicativo, solamente el antígeno como la DNA, pero en RNA. Al estar fuera del DNA, no tiene nada que ver con esta información genética. Nada. No puede haber autoinmunidad, no puede haber posibilidad de cáncer, nada de eso. El problema que tienen las vacunas de RNA mensajero es que son degradadas fácilmente por endonucleasas, por lo cual requieren de protectores, de cubiertas para no ser degradadas enzimáticamente. Aquí están todos los ejemplos de los sistemas de entrega o delivery para proteger al RNA de núcleos degradados. Los más usados son las famosísimas liponanopartículas, que son las que tenemos en las vacunas de RNA mensajero actualmente, que protegen a ese RNA. Entonces, ¿qué ocurre? Se inyecta con una aguja este RNA envuelto en esa nanopartícula y se meten en nuestras células, todas, los fibroblastos, etcétera, y nosotros producimos el antígeno que queremos en base al RNA que tiene esa información. Si se trata del COVID, pues producimos proteína S. Si se trata de cualquier otro antígeno, se puede producir. Podemos poner 10, 20 antígenos, sí, se puede poner hasta 100 teóricamente hablando, y posteriormente que nosotros lo producimos, el antígeno es reconocido y se dispara la respuesta inmune, que puede ser humoral, puede ser celular. Por eso, las vacunas de RNA mensajero, como la de DNA también, inducen inmunidad celular, pero también inducen inmunidad humoral
y pueden ser muy útiles para bacterias extracelulares o intracelulares, para virus que son intracelulares, pero también las vacunas de ARN mensajero pueden ser muy útiles contra cáncer. Y ensayos, estudios de fase 1, fase 2 de vacunas de ARN mensajero antes de la pandemia, aquí tienen por lo menos algunos de los muchos que hay con el registro de los National Clinical Trials. Todos estos son ensayos clínicos hasta el día de hasta hace como un mes de registrados de vacunas de ARN mensajero contra cáncer, y ya se están viendo resultados contra melanoma, que es quizás el cáncer más agresivo. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? La vacuna de Pfizer, la de Moderna, o sea, ya sabemos que por la pandemia de COVID, esta plataforma vacunal pues, ha demostrado un gran éxito. Al no inyectarse el virus, sino simplemente un pedazo, básicamente, y al no tener una manufactura, realmente nosotros evadimos mucho costo y evadimos también mucho proceso y muchos efectos colaterales. Nosotros somos la manufacturadora. Y luego vienen ya tecnología de ARN mensajero más útil, más prolífera, por decir así, en la cual este es el ARN mensajero, normalmente se inyecta y ya, nosotros lo producimos, el antígeno, y se dispara la respuesta inmune. Pero ¿qué tal si ese ARN mensajero, en lugar de ponerle una liponanopartícula, se lo pegamos un virus, como puede ser un alfavirus, que es un virus que no hace absolutamente nada de daño al humano? Entonces, nos lo inyectan y este ARN mensajero se amplifica continuamente por tiempo indeterminado. No es como el DNA, que se quedaría con nosotros de por vida. No, pero sí se puede autorreplicar o transamplificar por mucho tiempo. Entonces, quizás una dosis de una vacuna de RNA self-amplified o autoamplificante se requeriría cada 10 años para COVID, quizás. O sea, teóricamente hablando, esa es la idea de la tecnología de RNA mensajero autoamplificante. Esto es muy interesante. Pero vienen cosas más nuevas, más apasionantes. ¿Qué tal si utilizamos virus bacterianos para vacunas en humanos? Este es el clásico virus bacteriano, que se les llaman bacteriófagos. Ellos son los responsables de muchos problemas. Son los responsables de que entre las bacterias se tengan plásmidos y que tengamos y que produzcan resistencia antibacteriana, de lo que estaban hablando hace rato. Pero también son los responsables de que se produzcan toxinas y tengamos botulismo, tengamos difteria, tengamos tétanos, etcétera. Pero ¿qué tal si modificamos este virus bacteriano? Que este virus bacteriano o bacteriófago jamás le va a causar daño al humano, porque no reconoce células humanas. Entonces, imagínense que este virus bacteriano o bacteriófago le metemos genes para generar inmunidad en el humano. Se van a presentar, porque lo vamos a inyectar en una célula presentora de antígeno y van a inducir inmunidad celular y humoral. De tal manera que van a ser útiles, teóricamente, para vacunas contra cáncer y para vacunas también contra infecciones virales, bacterianas, etcétera. Y al ser material genético, también se le pueden poner infinidad de antígenos de manera teórica. Y su manufactura no es tan complicada. Y ya se están usando incluso este tipo de tecnología para coronavirus. Ya hay estudios de fase 1 y está entrando fase 2 para, en humanos, ya pasó la parte de animales, de hacer vacunas con virus bacterianos o bacteriófagos. Esto es fascinante. Y luego viene, ¿qué tal si presentamos una célula presentora de antígeno? Esto va más allá todavía de lo que viene, ¿no? Pues el doctor Lara es inmunoalergólogo, sabe muy bien de esto, pero gente quizás hay que recordar un poquito. La célula presentora de antígeno, pues la clásica es el macrófago, pero en la piel lo inyectamos, pues es la célula dendrítica, tenemos las células de Kupfer en el hígado, etcétera. En la glía tenemos también. La célula presentora de antígeno es la que fagocita, digiere y presenta ese antígeno. Puede ser una bacteria, un virus, puede ser un antígeno de cáncer oncogénico. Se presenta el linfocito T por el receptor de células T y posteriormente se libera la respuesta inmune dependiendo del tipo de antígeno que le estemos presentando al linfocito.
Imagínense esto, y esto está muy enfocado a cáncer. Tenemos un paciente con cáncer, le hacemos una féresis, agarramos sus monocitos, metemos factores de crecimiento o diferenciación y los regresamos a células dendríticas inmaduras y con descargas eléctricas se los administra al paciente y lo curo contra el cáncer. O si tiene leucemia, le sacamos sus células leucémicas, las diferenciamos y las convertimos en células dendríticas inmaduras, le hacemos electroporación para activarlas y se las administramos al paciente y se cura el cáncer. De tal manera que podemos obtener células dendríticas o monocitos con CD14 o blastos de leucemia que todos se van a convertir en células inducidas dendríticas que van a ir a causar respuesta de CD4 y de CD8 con una gran actividad contra tumores. Y también pudiera ser activa muy bien contra diferentes tipos de infecciones. Entonces, este tipo de tecnología es fascinante. Entonces, volvemos a la historia, ¿no? Por huevo, cuántas vacunas salían? Cuando mucho dos. Cuando mucho dos. Las vacunas de sarampión, de influenza, que todavía hay de huevo. Luego venimos con los bioreactores. Los bioreactores es donde metemos las células infectadas de virus, como los vectores virales. Y de ese vector hacemos, de una caja de Petri, podemos hacer una cantidad enorme de 12,000 litros, imagínense, con una gran cantidad de células infectadas de virus, que luego van a pasar por un proceso de downstream para poder quitar todos esos ceros y purificar solamente las proteínas o las células que nos interesen para nosotros inocularlos. Esto es tardado y muy caro. En cambio, las vacunas de bacteriófagos, de DNA, las de RNA mensajero, nosotros simplemente manipulamos genéticamente esto y con las de RNA mensajero yo le veo un gran futuro, presente y futuro. Y si yo tengo una variante, en 3 meses yo ya puedo tener millones de dosis de esa variante sin tener que pasar por todo el proceso de manufactura. Entonces, volvemos a las primeras diapositivas, espero que no se hayan olvidado con tanta interrupción. ¿Cuáles son los nuevos propósitos en vacunología? Mejorar la actividad antigénica e incrementar el número de antígenos por vial, o sea, por inyección. Lo anterior se traduce en mayor eficacia y efectividad. Pero también queremos manufactura más sencilla y más rápida, lo que se genera en menor costo. Pero si podemos poner muchas vacunas en una sola dosis, también se traduce en menor costo y mejora el perfil de seguridad, pero no solo contra infecciones, sino también inducir mucho la inmunidad celular contra muchos tipos de infecciones, pero también contra cáncer. Pues muchas gracias y me disculpo de nuevo por los problemas de conexión. Y estoy listo para comentarios, ahora sí la charla. Muchas gracias, doctor Enrique Chacón. Estábamos platicando que las redes y las cuestiones tecnológicas no tienen palabra de honor, pero qué bueno que completaste esto, que además es una información importante porque hay mucha gente todavía que le hace falta información y tanto a la gente como a médicos y van con comentarios tan terribles como que les van a poner un chip con las vacunas, que los van a programar genéticamente y cosas por el estilo. No sé si quisieras aclarar eso, porque como este video va a estar de manera pública, a lo mejor valdría la pena ahí pues comentar estas cosas. El único riesgo me voy a enfocar mucho a las vacunas de RNA, DNA y bacteriófagos, ¿no? Que son ahorita las que yo creo que van a estar pegando mucho. Serían quizás la vacuna de DNA, porque esa sí es DNA que va a estar en nuestro material genético. Por eso esas están tardando tanto, porque no se quiere tener, tiene la ventaja que al yo tener en mi DNA la capacidad de producir antígenos, pues va a ser de por vida, porque ya está en mi DNA, entonces yo puedo producir ese antígeno de por vida. O sea, teóricamente yo me puedo poner una vacuna de DNA toda la vida, contra 100 enfermedades, en teoría. El problema es que como es DNA, hay mucho miedo
Hay mucho miedo bien infundado en que se puede generar autoinmunidad o que se puede alterar uno de esos genes insertados en nuestro DNA, pudiera alterar de alguna manera y cambiar el comportamiento del crecimiento de nuestras células, qué sé yo. Entonces, ante eso, las vacunas de DNA ha perdido el interés al financiero. Se está dejando de invertir en ellas por lo que comentas, porque mucha gente no acepta eso. Y el dinero se está yendo a las vacunas de RNA mensajero, porque esas no tocan el DNA. Al no tocar el DNA, no hay manera que modifiquen nuestra información genética, porque es RNA, está fuera del DNA. O sea, esa es información que llega y se va. Ahora, si es un RNA autorreplicante, se mantiene fuera del DNA autorreplicándose la proteína que yo quiero que produzca, o sea, la vacuna que yo quiero que se produzca. Y los bacteriólogos, pues son virus bacterianos, son incapaces de causarnos enfermedad. Entonces, eso también es el futuro. Y luego ya lo de las células presentadoras de antígeno, pues eso ya eso se obtiene incluso con mis propias células. Yo puedo hacer mis propias vacunas. Imagínense. O sea, con mi propio organismo yo puedo generar mis propias vacunas. Entonces, eso va más allá. Eso todavía no lo tenemos en tiempo presente. Ahora, un chip, bueno, ahí sí es ver mucho Netflix, no sé por qué. Un chip, no sé, por nanotecnología, es carísimo. Entonces, para tener un chip de nanotecnología, más aparte de la vacuna contra el COVID, por RNA, estaremos pagando por ello, yo creo que unos $500, porque es carísimo. O sea, nadie pagaría eso. Claro. Hay una corriente de médicos que dentro de los argumentos que dice para ir en contra de las vacunas es que no se reportan los efectos adversos y que la vigilancia de efectos adversos o indeseables o graves incluso llevan un sesgo por intereses económicos o cuestiones y se hablaba de problemas trombóticos, de problemas a nivel hemodinámico en el corazón, problemas articulares, de reacciones dermatológicas, en fin. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de temores? La farmacovigilancia de los efectos colaterales, o sea, la seguridad de las vacunas, se lleva a cabo en los ensayos clínicos. Claro que los ensayos clínicos son decenas de miles de pacientes, son muy largos, muy difíciles, pero a veces un efecto colateral raro no se alcanza a ver ahí. Si es uno en 1.000.000, no lo vas a ver en un ensayo clínico. Para eso se tiene que hacer la farmacovigilancia poblacional, ya en fase 4 y ya cuando la vacuna esté implementada. Y para eso tenemos sistemas de vigilancia muy serios. Quizás México no sea el mejor ejemplo, pero no lo es. Y tienen razón, los médicos no reportamos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa o en ciertos lugares de Asia, las condiciones para aprobar una vacuna es que se lleven a cabo los sistemas de farmacovigilancia, que están muy rígidos. No es el 100% de la población, pero sí son hospitales y centros de vacunación bien localizados. De tal manera que todos esos efectos colaterales como trombosis, miocarditis, etcétera, con las diferentes vacunas contra COVID, el CDC los agarra o el EMA los agarra, o el CDC europeo los agarra en Europa y hace lo que se llama el análisis de riesgo sobre beneficio. Y si el beneficio supera el riesgo, se sigue la vacunación. Pero ha habido vacunas que que ya autorizadas, se dejan de usar. Y el ejemplo fue la vacuna de rotavirus en los 90, la de Rotashield, de Wyeth, que ya no existe la compañía. Se asoció de una manera rarísima a la invaginación intestinal. Aún así, se salvaban más vidas por rotavirus que el efecto de la invaginación intestinal, pero aún así se suspendió. Y le costó miles de millones de dólares a Wyeth, al grado que la empresa se vendió. Entonces, los médicos que dicen eso, con todo el respeto, yo trabajo en el protocolos de ensayos clínicos, yo he estado en los análisis interinos de ensayos clínicos y analizando principalmente los factores de seguridad. Si no han estado metidos en eso, creo que digo, con todo el respeto, no son las personas ideales para opinar. Y es importante ese comentario porque yo recuerdo hace más de año y medio
hubo un efecto adverso en una persona que tuvo una muerte post-vacunal y suspendió todo. En lo que se identificó, se llegaron a las causas específicas. O sea, creo que sí está muy rígida la farmacovigilancia, sobre todo con efectos mortales, y es terriblemente rígido. Y esto es muy importante porque a veces hay comentarios pseudocientíficos de hablar de efectos adversos como una forma de evitar ese tipo de efectos al beneficio que se va a tener vacunando a esa población o a esa persona. Entonces, qué bueno que se recalque que realmente es muchísimo el beneficio y exageradamente raro y muy controlado y muy vigilado los efectos adversos. El ejemplo otro es la vacuna sincicial respiratoria en los 60. Y ahí no fue por efectos colaterales, simplemente no funcionó. Pero actualmente tenemos por la vacunología estructural y pues, la ingeniería biogenética de vacunas, la vacuna de subunidades, tenemos ya vacunas contra sincicial respiratorio. Imagínense, Eduardo, imagínense, amigos, amigas, cuando tengamos ya disponible la inmunización en niños y en adultos de la tercera edad contra sincicial. Los pediatras dentro de 20 años no van a saber qué es una bronquiolitis. Sí. O sea, va a ser todo un hito en la historia. Voy a tener que volver a estudiar medicina. Oye, fíjate que ahorita que mencionaste del rotavirus, me acuerdo de ese estudio muy interesante porque hubo 11 casos, si mal no recuerdo, y con 11 casos los presentaron de manera porcentual. Un gran error en bioestadística porque debería de haberse hecho una comparación de momios. Entonces, claro que ahora ya no se puede echar el tiempo atrás, pero la proporción que sacaron de niños vacunados que hicieron volvulus a los niños no vacunados que hicieron volvulus, en realidad estaba similar en cuestión de un cálculo de momios. O sea, ¿cuál es el cálculo de momios? Una población que es así de pequeña, que es la vacunada, y te da un determinado número de casos de volvulus. A la población no vacunada, que es terriblemente alta, y que te presenta un número de casos. Si comparas de manera cruzada, no de manera porcentual, pues vas a ver que no hay diferencia. Entonces, un grave error a haber creído en esa propuesta y se le quitó la oportunidad de difundirse más los beneficios de la vacuna. Definitivamente las vacunas, pues es la verdadera medicina preventiva que podemos hacer y además es en el primer contacto y que tiene ajustes y vigilancias epidemiológicas maravillosas, porque a veces en un hospital un paciente muere por neumonía como una causa de complicación de un infarto o de otra enfermedad y lo reportan como neumonía y la otra enfermedad que era la base de la causa de muerte ya no cuenta. En cambio, en el caso de las enfermedades que son prevenibles y que se utiliza la vacunación, es muy específico ver las expresiones epidemiológicas de las tasas que se tenían prevacunales a las postvacunales. Es una maravilla. Entonces es verdaderamente risible algunos argumentos de gente antivacunas que se pone a decir barbaridades acerca de una mayor cantidad de riesgos y casos mortales y cosas anecdóticas, agregando miedo a los padres de muchos o a las personas que deben de vacunarse y duda entonces de recibir un beneficio con la vacuna. Totalmente de acuerdo. Y en los ensayos clínicos, a los medicamentos se les perdona porque la gente se enferma. Entonces, si tiene un efecto colateral, se lo perdona porque está enferma, y más si está enferma seria. Si estamos hablando de un antineoplásico. Pero las vacunas no, porque generalmente el que se vacuna está sano, entonces no le perdonamos nada a la vacuna, y más los adultos. Ahorita con COVID lo vimos, ¿no? O sea, el adulto le pone la vacuna y choca a la siguiente cuadra, le echa la culpa a la vacuna, ¿no?
Y con los niños, no hay tanto problema vacunándolos, ya hay una tradición. Los adultos ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que son un dolor de cabeza. Se quejan de todo. Nos quejamos de todo. Ahorita me hiciste recordar cuando a principios del siglo XX se empezaron a construir una serie de hospitales grandísimos como hospitales de tísicos para tratar tuberculosos y cosas por el estilo. Actualmente ya no existe ningún hospital específicamente de tratamientos de tuberculosos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasaron muchas cosas, dentro de ellas mayor conocimiento, se dejaron de atender complicaciones, se empezó a hacer más prevención, medidas higiénicas, pauterización, etcétera. Otra serie de cosas que trajeron como consecuencia el no gastar el dinero, equipo y atenciones en tratar complicaciones. Entonces, yo creo que vamos para allá y gracias a las vacunas y a estos proyectos maravillosos, pues vamos a tener que cambiar esa visión de la fase de tratamiento y hospitalaria por tener una visión más de concepto de salud, de calidad de vida y de prevenir enfermedades en base a las inmunizaciones. Eso ahorra dinero, favorece que la gente viva más y mejor y pues aunque aparentemente es una medicina que tecnológicamente es cara, si la vemos al futuro, y tú has hablado mucho de eso, acerca de los beneficios de las vacunas y el dinero que se ahorra, ¿no? Por ahí yo recuerdo que leí un artículo tuyo de todo lo que se ahorraba de dinero simplemente con saber de algunos padecimientos. Entonces yo creo que es muy importante cambiar esa visión. No sé si nos hicieras favor de mandar a manera de epílogo, pues un mensaje final. Pues primero, gracias Eduardo por la invitación, gracias a todos los amigos y amigas que están aquí conectados. Disculpas por los problemas de conectividad, pero bueno, al final se logró el objetivo. Básicamente lo que quiero explicarles es que el presente y futuro de la vacunología van enfocados a tener más vacunas contra más enfermedades, a que cada vez veamos menos enfermedades infecciosas transmisibles, pero también tenemos plataformas enfocadas a vacunación contra cáncer, o sea, vamos a estar vacunando contra cáncer en un futuro próximo, con un perfil de seguridad incluso mejor que las vacunas previas, e incluso con un perfil farmacoeconómico más favorable. En un futuro vamos a poder administrar más vacunas, menos veces, menos costo. Entonces, el presente y futuro de la medicina, de la vacunología, es muy alentador. Sí, definitivamente voy a tratar de decirlo así. Ahora se pretende, a futuro cercano, tener vacunas que vayan varias enfermedades en una sola aplicación. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? En una sola aplicación y definitivamente que eso va a cubrir una gran necesidad para evitarle al paciente varios piquetes y varias veces de ir al centro donde le van a aplicar la vacuna. Va a tener una cobertura mayor, seguramente vamos a estimular mejor nuestro sistema inmune. Y también otra cosa, yo creo que a la par de esto, y lo comentábamos en uno de los momentos que te desconectaste con Antonio Arista, acerca de pues, el futuro de la medicina genómica. Y creo que nos estamos acercando un poco más a las aplicaciones prácticas de la medicina genómica, que junto con la vacunología, pues va a ser el futuro de la salud, el sostén de la salud en un futuro cercano. Así es. Pues a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos mucho la participación del académico doctor Enrique Chacón Cruz, que como siempre, su calidad, su sapiencia, su conocimiento y la gran capacidad de compartirnos con palabras tan simples todo ese conocimiento tan complejo y tan vasto que es la ciencia de la vacunología. Le agradecemos mucho al doctor Chacón y les hacemos una invitación para una próxima ocasión en Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto.